Profesor, por si acaso tiene el micrófono desactivado. Ya. Entonces, buenas tardes. Ahora sí, disculpen con el audio. Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidas a la sociedad, al ciclo internacional de oratoria y debate. En nombre de la sociedad de debate, queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Para que no me conocen, mi nombre es Daniel Castillo Sandoval, soy profesor, magíster en educación y soy fundador y director académico de la Sociedad de Debate Antofagasta. En nombre de la Sociedad de Debate Antofagasta y mío propio, se agradece su presencia en esta charla, en este taller, siendo las 20 horas con 15 minutos en Chile, 1 hora menos en México, Perú, Ecuador, Colombia, 1 hora más en Argentina, Brasil, Uruguay y la región de Magallanes en la Antártica chilena y 6 horas más para Europa, España. En esta oportunidad vamos a dedicarnos un poco a saludar a cada una de las presentes, a los que están de cumpleaños, a los que están a las ciudades que están de aniversario y poblados que están de aniversario de Chile, por ejemplo, Pedro de Valdivia y la ciudad de Arica, que el 7 de junio conmemora un nuevo aniversario. Un saludo para todos y todas ustedes. Vamos a partir en este taller con un taller llamado Técnicas de Conducción de Discurso. Lo va a presentar la profesora señorita Astrid Iturriaga Falcón. Ella es venezolana y por más de 8 años está radicada en México, en Guadalajara. Ella es politóloga de la Universidad Central de Venezuela. Politóloga significa cientista político, ¿ya? Tiene un grado académico en licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central de Venezuela. Directora de ALA Consultores México. Es una empresa de consultoría de comunicación política y empresarial. Conferencista y consultora en comunicación estratégica con más de 8 años de experiencia, formando líderes en diferentes países como Venezuela, Argentina, Colombia, Guatemala, España y México, donde ha colaborado con gobiernos, campañas políticas, empresas comerciales y ONGs. También tiene un diplomado en marketing político electoral en la Universidad Autónoma de Morelos de México. Creadora del método ARO, argumentación, retórica, oratoria para hablar en público y persuadir. Y ella ha escrito un libro denominado El Poder de Convencer. Cómo a través del discurso podemos convencer a la audiencia. Y es el tema que vamos a hablar hoy día. Aparte, fue una de las seleccionadas de Venezuela de debate. Debate en Venezuela han tenido excelentes campeones mundiales de debate y ella ha tenido la gentileza de ser parte de una sociedad de debate en la Universidad Central de Venezuela, una de las mejores universidades en el ámbito de debate y la oratoria a nivel mundial. Así que dejo con ustedes a la profesora Astrid Iturriaga Falcón, de lo cual desde acá en Antofagasta, Chile, y para todos los presentes, le deseamos mucho éxito y en esta presentación, y espero que a todos les guste. También al final de la presentación, yo creo que va a durar 50 minutos la presentación de la profesora, después le daremos tiempo para las preguntas de rigor. Esto va a estar grabado y también está transmitido por Facebook Live. Muchas gracias, Astrid, por contar con nosotros en la Sociedad de Debate Antofagasta. Para nosotros es un honor y en nombre personal un honor estar con tu presencia en esta jornada. Adelante, Astrid. Estoy casi segura que toda la gente que está aquí probablemente
un 98, 99% ha llegado hasta aquí por la palabra discurso, pero no por la palabra técnica. Y aquí entramos en un debate interesante. Hablando de debate, algo que nos unió en la historia personal de Daniel y la mía es que ambos nos dedicábamos a esa cosa llamada debate, formada por 6 letras, que cuando uno la escucha lo primero que piensa es en confrontación, en pelea, en conflicto. Pero resulta que en esos años en los que nosotros hacíamos debate, que no es combate, que el debate es una actividad académica que se hace desde nivel básico hasta nivel universitario, en esos años, estoy hablando en el 2008, hace 12 años atrás, algo que nos enseñó el debate a mí, a Daniel y probablemente a algunos de ustedes que se dedican a eso, es que el debate no solo no es combate, sino que el debate es sobre todo técnica. Y esa es una palabra clave de esta presentación. Si ustedes vinieron pensando que vamos a aprender trucos, esto es un tema casi que de magia, de arte, del que tiene la voz muy potente, o el que puede pronunciar ciertas palabras de manera correcta, resulta que aquí empezamos a estudiar otras técnicas que no tienen que ver necesariamente con la exposición, con la oratoria, pero tienen que ver sobre todo con el discurso. Entonces, atención, nos vamos a quitar los lentes, porque estos lentes son reales, yo sí uso lentes, tengo miopía, pero me los voy a quitar hoy. Y me los voy a quitar porque cuando uno entra a una clase de este tipo, lo primero que hay que quitarnos son los anteojos con los que normalmente vemos la realidad. Así que yo les voy a pedir a ustedes, normalmente pido que se desnuden, pero dados los acontecimientos de esta semana, no pediré eso, pediré que se quiten los lentes. Los lentes con los que hemos llegado a esta clase a aprender argumentación, a aprender técnicas de retórica, a aprender técnicas de discurso, y lo que vamos a aprender el día de hoy, si no les va a cambiar la vida, sí les va a cambiar la manera en la que entendemos la palabra, y probablemente usted sí puede cambiar la vida de otras personas a través del discurso. Entonces, preparémonos desde ya. Voy a compartir la pantalla, sé que esto es una transmisión en vivo. Recuerden que en vivo pasa de todo, lo aprendimos esta semana. Eso nos lo enseñó el internet. En vivo puede pasar cualquier cosa. Entonces quiero confirmar con ustedes que veamos las diapositivas que estoy mostrando y probablemente en Facebook también hay mucha gente conectada viendo exactamente lo mismo que todos nosotros. Bien. Esta clase ha sido denominada técnicas de construcción de discurso por la razón más lógica. Lo que vamos a ver es cómo construir un discurso. Pero resulta que el discurso, lamentablemente, mala noticia, caballeros, señoras, señoritas profesionales que estén presentes, el discurso no es nada más lo que uno hace en el micrófono. Si fuera así, entonces todo aquel que tuviese un micrófono enfrente podría dar un discurso. Sin embargo, hemos aprendido que el discurso es posible darlo sin el micrófono y también es muy posible que quien esté frente a él no necesariamente nos esté dando un mensaje exitoso. Así que vamos a enmarcar todas estas herramientas en un concepto muy clave al que yo he llamado el poder de convencer, que forma parte de un libro de estas técnicas aprendidas, ejercitadas, repasadas y vueltas a poner en práctica durante 12 años de experiencia. Iniciaremos como lo haría un filósofo que ustedes ya conocen. Obviamente saben a quién me refiero, es el señor Aristóteles, del que siempre hablo todo el tiempo, porque es un gran referente de todos nosotros que nos dedicamos a la palabra, sobre todo en el ámbito occidental. E diría aquí al administrador que porfa silencie todos los micrófonos de los participantes para que nos podamos escuchar. Pues bien, ¿qué hacía Aristóteles? Aristóteles nos decía, en lugar de definir algo, es decir, en lugar de decirnos qué es la cosa, vamos a comenzar por decir que no es la cosa. Así es mucho más fácil de definir. Entonces, vamos a iniciar diciendo cómo no iniciar un discurso. Porque sí o no que nos pasa muchísimo, que puede que tengas todo el conocimiento, puede que tengas todos los argumentos, puede que tengas todos los materiales disponibles, la audiencia, las facilidades, que no te falle el internet, o que tú estés en vivo y directo y tengas el micrófono que si funciona y tengas todo perfecto, hasta el coffee break lo tienes en tu evento, pero a veces, aún teniendo todo, una de las cosas más difíciles es saber cómo vamos a iniciar. Y estos inicios son muy repetidos y los hemos visto cientos de veces y normalmente por estos inicios es que fallan nuestros mensajes. Entonces voy a comenzar preguntándoles ya aquí, porque acuérdense que estamos en vivo y directo, estamos en Facebook
Estamos en Zoom, pero también estamos en WhatsApp porque tenemos varios grupos dedicados a esto. Yo tengo grupos de WhatsApp dedicados al discurso, a la comunicación. Así que quiero que ahorita mismo, todos los que estén presentes, díganme ya, normalmente, ¿cómo iniciamos un discurso? Díganme ya, ¿cómo iniciamos un discurso normalmente? Escríbamelo por aquí en el chat, escríbamelo en el Facebook, escríbamelo por el WhatsApp. Normalmente usted cuando inicia un discurso, ¿qué es lo primero que usted hace para iniciar el discurso? Ajá, comienzo con una historia, con una pregunta, teniendo un público, saludo, por supuesto. Aquí voy a habilitar el grupo, me dijeron no está habilitado el grupo, ahí está habilitado el grupo, ya está en WhatsApp, habilitado. Me presento, claro, muy lógico, muy bien. ¿Qué más? Me presento, saludo, ¿ok? Teniendo un público, supongo que es diciéndole algo al público, ¿no? O temiendo a un público, ¿cuál de las dos era? Bien, entonces tenemos dentro de las respuestas más comunes, me presento, saludo, le digo algo al público, algunos me dicen comienzo con una historia, comienzo con una pregunta. Es cierto, tienen ustedes toda la razón. Miro al público, excelente, buenísimo. Cuando lo puedes ver. Yo aquí en cambio solo veo a unos cuantos y mi público seguro supera el número de cámaras que están encendidas acá. Bien. Llamo la atención con algo, miro al público, me presento. Normalmente hacemos exactamente lo que usted me está diciendo. Algunas de estas cosas funcionan, otras depende del contexto, pero vamos a resumir el tema central del inicio. Normalmente cualquier inicio, cualquiera que sea de estas cosas que estamos diciendo, la mayoría consiste en una sola cosa. Decirle al público lo que el público ya sabe. Y ese es el primer gran error en materia de retórica, en materia de discurso, en materia de comunicación y persuasión que cometemos cuando iniciamos un mensaje. Decirle cosas a la gente que la cosa ya sabe. Que la gente ya sabe, que la audiencia ya conoce. Por ejemplo, cuando usted inicia presentándose, fíjate que Daniel ya nos dio un gran mensaje, nos leyó un gran currículo. ¿Cuál era la necesidad de que yo hablara de mí misma al iniciar mi presentación? Cuando resulta que ustedes ya conocen al conferencista, en este caso mi persona, y si no me conocen, ya hubo una introducción previa donde hablaron sobre la experiencia y sobre el perfil. Entonces, una de las cosas que normalmente hacemos es algo así como esto. Muy buenas tardes, mi nombre es Astrid Iturriaga, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo esta conferencia llamada Técnicas de Construcción de Discurso, que está siendo organizada por la Sociedad de Debate de Antofagasta en Chile, por cierto, y que tanta gente está ahorita conectada en Zoom, que tanta gente está conectada en Facebook, y muchos de ustedes vinieron a aprender estas herramientas, y me encanta que sea así, porque saben de debate, porque somos gente de debate, etcétera, etcétera. Buenas tardes, mi nombre es Astrid Iturriaga, todos sabemos que es de tarde, algunos países son de noche. Astrid Iturriaga, ya sabían quién es la persona que les está dando esta conferencia. Venimos a impartir el tema técnicas de construcción de discurso, eso ya lo sabíamos también, y lo ha dicho hasta el cansancio Daniel desde que inició el micrófono. Luego dijimos que está siendo organizado por la Sociedad de Debate Antofagasta de Chile, eso ya lo sabíamos también, y que aquí vamos a aprender herramientas muy útiles para todos ustedes, pues lógicamente, si no, porque estarían aquí. Entonces, esos datos no es que estén mal, no es que no sean necesarios decirlos. Sin embargo, el problema está en el orden en el que le damos, la prioridad que le damos. Gastamos los primeros 20, 30 segundos de nuestro mensaje diciéndole a la audiencia cosas que la audiencia ya sabe. Cuando usted va a conquistar a una chica en el bar, usted no entra diciéndole, buenas tardes, mi nombre es Daniel y vengo aquí al bar y bueno, me topé contigo y quisiera... Normalmente uno entra con una frase, y digo uno porque también toca de la chica al chico, ¿no? O los amigos, cuando usted se quiere presentar con alguien. Entras diciendo algo diferente, algo que no sabe. De manera espontánea, el ser humano está acostumbrado a entregar algo en el inicio que sorprenda. Sin embargo, nos han enseñado con los lentes de nuestra educación, nos han enseñado constantemente que el discurso es un tema de forma. Y tanto nos hemos hecho a la forma que vamos a encontrar oradores que hablan igualitos unos y otros, y políticos que hablan igualitos unos y otros, y debatientes que hablan igualitos unos y otros.
Entonces, nos hemos copiado tanto la forma que empezamos iniciando de la misma manera. La sugerencia, entonces, primera sugerencia en esta conferencia es: no le diga a la gente en el inicio de su mensaje cosas que la gente ya sabe o ya se espera. Si ya se lo espera, omítalo, dígalo después. Ahorita les voy a explicar con qué técnicas podemos iniciar. Otra manera de no iniciar un discurso es hablando de uno mismo. Yoísmo, 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 yoísmo. Porque yo no nada más estuve en la sociedad de debate, sino que además fundé una sociedad de debate en formato Policy Debate de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela. Además fui semifinalista en el Campeonato Mundial de Debate en el 2012. Por cierto, me dedico a este tema del debate desde ese año, desde el año 2011, me dedico al tema del debate hace 12 años, desde el 2008, y he capacitado a más de 12,000 personas. Ninguna de esa información es necesaria para aprender a hacer un discurso. Porque pregúntese, ¿para qué vino la audiencia? ¿Usted vino a conocer la experiencia de Astrid? No. Usted vino a que la experiencia de Astrid y de muchas de las personas que estén aquí le ayuden a usted a mejorar su capacidad de construcción del discurso. A eso vino. Entonces, conéctese con la audiencia, evite el yoísmo, por varias razones. Por ejemplo, el yoísmo hace que la gente se desconecte del tema. 1. Número 2, la gente se puede conectar contigo, pero hay quienes no se conectan contigo simplemente porque no te conocen, no le caes bien, no le interesa, vino a aprender cosas, no vino a saber de Astrid. Y por último, tal vez alguno de ustedes esté pensando, Astrid, eso no pasa siempre. Por ejemplo, si yo estoy en una defensa de tesis, por ejemplo, si yo estoy en un tema profesional, o por ejemplo, si yo estoy, Astrid, en una entrevista de trabajo, yo no puedo evitar hablar de mí. De hecho, yo soy el tema. Ah, pues en ese caso usted es el tema, es diferente. Pero cuando usted no es el tema, y cuando en el caso específico de una entrevista de trabajo, la gente no va a entrevistarle a usted para saber de usted. ¿Por qué la entrevista? Porque quieren saber qué hay en su vida personal y profesional y en su experiencia que va a ayudar a este trabajo. Así que el tema principal no es su vida, sino lo que hay de usted que puede ayudar a este trabajo. Entonces es ahí donde usted se debe conectar, no perder el objetivo central de su mensaje. Y tal vez algunos de ustedes me dirán, como me han dicho cientos de personas con las que he tenido este contacto, y esta pregunta es muy frecuente, me dicen, Astrid, hay momentos en los que yo tengo que dar una charla, tengo que dar un tema, y la gente, por el auditorio en el que me encuentro, puede que desconfíe de mi capacidad de dar el tema. El auditorio, no yo. ¿En qué casos? Bueno, cuando usted es un desconocido, por ejemplo, cuando usted es demasiado joven y el auditorio resulta que parece que tiene mucha más experiencia solamente por la edad. Cuando extranjero, entonces llega a un país o a una ciudad que no es la suya y por lo tanto la gente tiende a tener cierto recelo de la información que usted le va a suministrar, etcétera, etcétera. Hay muchas condicionantes por las cuales es posible que la gente, desde que lo ve, tenga ciertas reservas al momento de escuchar el mensaje. Cuando usted quiere resolver esas reservas, evite hablar de usted nuevamente desde el inicio, porque sí, de por sí, no lo aceptan desde el inicio, no lo aceptan como persona, hablar de usted va a acrecentar esa distancia entre usted y el público. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Mientras usted está dando el mensaje, mientras usted está dando su plática, mientras usted está dando sus herramientas, añada elementos de su historia personal, añada elementos de su experiencia anterior en otros trabajos, añada cosas que usted aprendió en sus clases, si estamos hablando de un examen de oposición, etcétera. Añada los elementos de su currículum, de su bio, en el tema, no en el inicio. Y de esta manera, la gente va a saber de usted, pero además de saber de usted, lo va a conectar directamente con algo que aprendió de usted. Así que se cumple un doble propósito. Y es mucho menos egocéntrico que hablar solo de uno mismo. La tercera cosa, o el tercer inicio, que es muy recurrente también, además de estos que hemos mencionado, como hablar de mí mismo o decirle a la audiencia cosas que la audiencia ya sabe, un tercer inicio muy recurrente es que empecemos con una disculpa. Y esta disculpa a veces es diría Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán, es una falsa modestia. ¿Por qué es una falsa modestia? Porque empezamos diciendo que no sabemos de este tema
que no estamos seguros, que no veníamos preparados, que apenas me acaban de decir, que bueno, mi internet venía fallando, y vamos suavizando a la audiencia, casi preparándola para que cuando yo venga a hablar, la audiencia me tenga un poco de consideración, por estas razones que he dicho al inicio, ¿no? Entonces, la sugerencia sobre este inicio es que lo evitemos por la siguiente razón. Cuando usted inicia disculpándose con la audiencia, la está predisponiendo. Cuando usted le dice a la audiencia, yo no venía preparado, créame que la audiencia eso no lo sabía hasta que usted le dio esa información. Y cuando le das esa información, el cerebro automáticamente de esa audiencia dice, pasa todo lo que usted ha dicho por ese filtro y llega a la conclusión de todo lo que usted ha dicho, probablemente no sea suficiente. ¿Hablo bien? Sí, hablo bien, pero el señor no venía bien preparado. ¿Pero por qué llegamos a esa conclusión? Porque desde el inicio esa premisa fue insertada en el cerebro de la audiencia. Así que evitemos estos inicios que en lugar de ayudarnos, todo lo contrario, desconectan al orador de la audiencia y no nos suman a la fuerza del mensaje. Bueno, como hemos dicho entonces, que ya como no iniciar, preguntémonos cómo sí hacerlo. Y hay muchas maneras de iniciar, pero todas estas fueron estudiadas desde la antigüedad. Déjenme decirles que un orador, un debatiente, una persona que se dedica a la palabra, que no lee, es como un campesino que no tiene un machete y que no tiene un instrumento para labrar la tierra. Sus libros son el instrumento por el cual usted viaja a través de lo que otros han dicho, utilizando la misma herramienta que usted usa como orador, que es la palabra. Entonces, los libros son un vehículo para acceder a las ideas también, no solamente a los términos. Es que me han dicho, Astrid, tú porque te la pasas leyendo, entonces el vocabulario y para aprender. No, también uno lee para disfrutar, pero también para acceder a ideas de otros. Imagínate acceder a la idea de cientos de años atrás, resumida en 400 páginas que te puedes leer en una semana. Ideas de cientos de años atrás, o en este caso, ideas de 2500 años atrás. ¿Se acuerdan del señor que les comenté hace un rato? Que él decía que uno cuando quería definir algo, lo mejor era empezar diciendo lo que no es ese algo para que la audiencia no se confunda. El señor Aristóteles. Pues ese hombre también, entre una de sus cosas, de sus aficiones, era la retórica, la palabra, y escribió un libro con ese mismo título, denominado La Retórica. Ustedes lo pueden encontrar en varias librerías, en todo el mundo está distribuido ese libro, y quien no lo tenga, me lo puede pedir, yo se lo puedo compartir, lo tengo en PDF, ¿bien? Entonces, ¿en qué consiste la retórica? El arte del buen discurso, pero no solamente Aristóteles lo dijo. Este arte fue ensayado y mejorado muchísimo tiempo por muchísimos otros filósofos del lenguaje, oradores, incluso pensadores que no tenían nada que ver con el lenguaje, pero lo utilizaban en su vida diaria como gobernantes, como juristas, etc. Y entre ellos está el gran filósofo Cicerón en la antigua Roma, que también tiene un libro espectacular. Aquí lo estoy viendo ahí en mi biblioteca. Luego le voy a tomar una foto a ese libro y se los voy a publicar hoy en mi Facebook para que ustedes también lo busquen. Se llama De la invención retórica o De inventio de Cicerón. Y allí están algunas técnicas que yo les voy a compartir a ustedes. ¿Por qué les hablo a Cicerón y Aristóteles? Cuando Astrid, yo vine a aprender las 5 maneras de iniciar un discurso. Bueno, porque resulta que si yo además de darle la técnica, le digo la fuente inicial donde usted puede profundizar en todo esto, usted se va a ir con mucho más. Entonces, aquí tenemos estas técnicas que fueron estudiadas hace 25 siglos. 5 maneras de iniciar un discurso de forma potente. Estas maneras fueron llamadas exordios, o también le llamaron los romanos captatio. ¿Por qué le llaman captatio? Captar la atención. Usted inicia con algo que impacte, que capte la atención de la audiencia. ¿Cuáles son esas 5 maneras? Una de ellas es muy utilizada, muy utilizada en nuestra vida profesional y sobre todo en nuestra vida escolar. Cuando estábamos chiquititos en la escuela nos enseñaron que esta manera era una manera correcta y convincente de iniciar un mensaje. Y por lo tanto hemos copiado esta forma en la mayoría de nuestros discursos. La famosa frase célebre. Iniciamos
con una frase célebre en nuestro discurso cuando vamos a un brindis, cuando damos una presentación académica, cuando desde la escuela, desde que estamos chiquitos, nos enseñaban que esa era una buena manera de dar un discurso, o incluso los mismos políticos utilizan esto de las frases célebres para iniciar sus mensajes y captar la atención, ¿verdad? Pero ojo con esto, la frase célebre, al igual que la palabra, al igual que el teléfono, al igual que el arma o cualquier otro objeto de la vida humana, no funciona si usted no lo sabe usar. Entonces, la frase célebre ocurre lo mismo. No basta con que usted la ponga en medio, en el principio del discurso para que esta funcione. En primer lugar, ¿qué ocurre cuando uno escucha? Fíjense en esto. A un orador que inicia su discurso con una frase célebre. La audiencia que está allí escuchando este discurso, ¿qué imagina la audiencia? ¿Que este discurso fue ensayado y preparado o que este discurso es espontáneo y natural? ¿Qué es lo que imagina la audiencia? ¿Que el discurso es ensayado y preparado o que el discurso es espontáneo y natural? ¿Qué me dicen ustedes? Los quiero leer aquí porque estamos en vivo y directo viernes 5 de mayo transmitiendo para Sociedad de Debate Antofagasta en Chile. Se le invita a todas las personas que quieran opinar a puedan habilitar su micrófono también para que puedan hacer partícipe con la profesora. Buenísimo, también pueden escribir, excelente. Entonces, aquí también estoy viendo en algunos grupos las respuestas. Bien, entonces dice ensayado. Claro, ¿cuál es el problema? Si es que lo hubiera, de que un discurso parezca ensayado. Hay un elemento central de la persuasión. Acuérdense que les dije, todo esto de los discursos está enmarcado en un concepto al que yo he llamado el poder de convencer, que si bien forma parte de este libro de mi autoría, también forma parte de un concepto histórico y esencial de la comunicación humana. Lo natural es más creíble que lo artificial. Lo natural convence. Entonces, cuando usted escucha a alguien que nunca habló de esa manera, políticos en campaña, antes el político hablaba de una manera y cuando está en campaña, en ese mes de campaña cambió la manera de hablar, cambió la manera de caminar, cambió la manera de vestir. ¿Y qué opina el electorado? Algo quiere, como que es político, como que está en la elección, ¿verdad? Entonces, el momento en el que usted deja de ser usted mismo y pierde la naturalidad y su esencia en el mensaje, en ese momento también está perdiendo a su audiencia. Entonces, lo mejor de estas técnicas, y esto es un truco, por decirlo de esta manera, una técnica, que no van a encontrar en otro lado, a menos que lo veamos en la filosofía del lenguaje, es que todo lo que usted aplique visto en esta conferencia tiene que parecer natural. Y ojo con esto que estoy diciendo. Ser natural no es lo mismo que parecerlo. Uno es natural la mayoría de las veces, casi todo el tiempo, porque normalmente uno es espontáneo. Es decir, uno comparte con los demás de la misma manera que lo harías con otros en una situación regular. Pero cuando a ti te piden que parezcas natural, no te sale natural. Ejemplo de la fotografía. ¿No les ha pasado a ustedes que van a tomarse una foto y dicen, voy a tomarme una foto y la persona cambia su postura inmediatamente cuando la cámara está enfrente? Además, la sonrisa que hace con la foto es una sonrisa que parece fingida y artificial. Y cuando el fotógrafo le dice, sonríe natural, mientras más se lo dice, más artificial es la sonrisa. Pasa lo mismo con el mensaje. Hacer que el mensaje parezca natural es parte de la formación que todo orador debe tener. Y para eso hace falta mucho ejercicio, mucha práctica y varios elementos. Son 6 elementos que en este libro, El Poder de Convencer, te comparto sobre la naturalidad. Si algunos tienen preguntas respecto a eso, cómo ser más natural, cómo parecerlo, me pueden escribir perfectamente por mis redes sociales y yo se los comparto. El tema es el siguiente. La frase célebre de por sí no es natural. ¿Por qué? Porque es una frase dicha por otra persona. Entonces, desde que inicia la frase ya te está diciendo el discurso está ensayado. Hay un señor hablando de libros que no es Aristóteles, gracias a Dios no volvió a mencionar a Aristóteles, es el Miguel de Cervantes, en un libro que ustedes conocen muy bien porque es un gran libro en nuestra literatura, que es Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Don Quijote era un hombre que él leía muchísimo, mucho,
Si hay gente que dice que yo leo, créame que nada que ver con el nivel de lectura que tenía el Quijote. Tanto leyó este hombre durante toda su vida que se quedó loco de tanto leer. Esa es la historia del Quijote. Y en el prólogo del Quijote usted va a encontrar, y se lo voy a compartir al que tenga curiosidad de ver esto que le voy a decir. En el prólogo del Quijote usted va a encontrar que está el Quijote sentado, escribiendo y escribiendo, y leyendo y leyendo y escribiendo y escribiendo. Y llega un amigo y le dice, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy escribiendo mi libro. Y a ver, permíteme para ver el inicio del libro. Fíjate tú, hablando de inicios del discurso, inicio del libro, déjame ver cómo comienza. Y cuando el amigo abre el libro que está escribiendo el Quijote, dice, está muy mal, estás equivocado. No está citando a ningún autor. ¿Dónde están las fuentes de aquí? ¿Dónde están los filósofos? ¿Dónde están los escritores de caballería que deberían estar aquí también? Y el Quijote le dice algo que yo nunca voy a olvidar, y fíjate que ese señor no me lo dijo a mí, pero de la lectura extraje esa idea y jamás se me va a olvidar esto, y yo se los comparto a ustedes. El Quijote nos dijo esto: ¿para qué poner en palabras del otro ideas que podría decir yo mismo con mis propias palabras? Igualmente usted puede construir su propia frase contundente. No hay estricta necesidad de que usted busque en palabras de otro algo que usted podría decir adaptado a su audiencia en las propias palabras. ¿Y por qué diría que adaptado a su audiencia? Porque créanme, que el autor que usted buscó, la frase célebre que usted puso ahí al inicio, no fue pensada para usted, no fue pensada para su audiencia, no fue pensada para su mensaje, ni para su contexto. Por lo tanto, esa frase está desvinculada del tema y el esfuerzo suyo va a ser vincularla. Así que yo le sugeriría que en lugar de eso, pues utilizáramos elementos vinculantes a nuestro auditorio que hagan ponernos en común con él. Pero bueno, tal vez usted dirá, no me importa, Astrid, porque de todas maneras yo voy a usar la frase célebre. Bien, entonces como de todas maneras usted la va a usar, le voy a dar 2 tips para que sepamos cómo usarlas, tanto en el inicio como en el final de nuestro mensaje. Usted puede utilizar una frase célebre en el inicio, pero recuerden que lo primero que la audiencia escucha y lo último que la audiencia escucha es lo más relevante. Es como una canción o como una película. Cuando usted está haciendo zapping en el internet o cuando usted va buscando una serie o algo en Netflix, se da cuenta de lo primero que hace la película, le interesa, se queda, no le interesa, se va. Lo mismo con el discurso. Entonces, si lo más impactante es lo primero que escucha la audiencia, de la frase célebre, ¿qué es lo primero que tendríamos que decir cuando iniciamos el discurso? ¿La frase como tal o el nombre del autor? Lógicamente, la frase como tal, porque la frase como tal es la idea central y se supone lo impactante de su mensaje. Así que cuando usted inicia un discurso, primero ponga la frase y después me cuenta qué autor lo dijo. Pero cuando usted va a terminar el discurso, es al revés, porque lo último que escucha la audiencia es con eso con lo que se va a quedar. Por lo tanto, la sugerencia es que primero dé el nombre del señor, la señora que dijo esto, y después nos dé la frase, porque con eso nos vamos a quedar todos nosotros. Esa es una manera de inicio que podría funcionar en algunos lugares, en algunos contextos, y aquí te estoy dando ya herramientas para que la puedas adaptar al contexto que tú quieras. Y como a mí me encanta comprobar, porque de hecho soy un amante de la fusión entre la teoría y la práctica, y estoy convencida de que todas estas técnicas funcionan, yo los reto a ustedes a que coloquemos algún tema aquí en el chat de Zoom, cualquier tema, coloquen ahí ustedes cualquier tema del que ustedes quieran hablar, el que sea, y vamos a comprobar cómo estas técnicas pueden funcionar para cualquiera de los temas. Veamos, aquí en el chat de Zoom o también en Facebook y también en el chat WhatsApp que tenemos habilitado para esta sesión. Cualquier tema, el que quieran. Bien, tenemos derecho deportivo, es un tema. ¿Qué más? ¿Es el único tema? Tener varios temas, varias herramientas. Acuérdense que estamos en vivo transmitiendo viernes 5 de junio, viernes 5 de junio, un tema que a usted le agrade, un tema que a usted le guste, porque además si es un tema que usted va a usar, y una vez ya le estamos aplicando la técnica a su tema, ¿no? Lo cual está muy bien. La política, vaya, que hay varios amantes de la política, son de mi club. Bien, ¿qué más?
Importancia de la política pública, bien, ya lo dijimos, perfecto. La política, repetido. Bueno, nos vamos a quedar con esos, y si alguien más tiene educación, perfecto. Si alguien más tiene algún tema, en el chat de Zoom, o también en el chat de WhatsApp, o también en el Facebook Live que se está transmitiendo a través de la página de Sociedad de Debate Antofagasta. Pues bien, entonces tenemos acá varios temas, y vamos a hacer una suerte de taller rápido. Vamos a aplicar la técnica directamente al tema que ustedes nos están dando. Por ejemplo, nos dice derecho deportivo. Derecho deportivo. Entonces, podemos decir, storytelling es otra de los temas, excelente. Derecho deportivo, que es algo de lo que yo no sé nada, no tengo ni idea, porque ni estudié derecho, aunque sí comparto mucho el tema por la argumentación jurídica con abogados, pero no soy abogada. Y no hago ningún deporte, y en mi vida he hecho deporte, eso sí, lo puedo confesar. Pero no sabiendo nada del tema, podemos conectarlo a través de una frase célebre, por ejemplo. ¿Cuál podría ser una frase célebre para el derecho deportivo? No estoy segura, pero podemos buscar ahorita una frase célebre en nuestro repertorio que nos guste, y ahora la vamos a intentar conectar. Por ejemplo, hay una muy utilizada aquí en México en los concursos de oratoria, que es el respeto al derecho ajeno es la paz, Benito Juárez. Y vamos a hablar sobre el derecho deportivo, ¿cierto? Nada tiene que ver una cosa con la otra. Benito Juárez lo dijo en un contexto muy específico de una situación política en México, y aquí estamos hablando del derecho deportivo. Pero lo que vamos a hacer es aplicar la técnica. Entonces, por ejemplo, me llaman para hablar de este tema y entro diciendo: tenía razón ese que dijo una vez que el derecho, el respeto más bien al derecho ajeno es la paz. Y ese señor llamado Benito Juárez, que lo dijo en una situación política en México, parece que pensaba en los equipos deportivos y en la legislación que hoy se está debatiendo en el Congreso de este país para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a practicar deporte. ¿Y saben por qué? Porque las personas con discapacidad también son diferentes, y por lo tanto el respeto a su derecho va a ser la paz en el ejercicio del deporte en nuestro país. Mi nombre es Astrid Iturriaga, y hoy les vengo a hablar de cuáles son las 5 partes de esta legislación que usted debe considerar al momento de votar que sí a que este derecho sea reconocido. Entonces, usted ya mencionó al inicio con la frase, vinculó el tema de la frase con el tema central de su mensaje, y por último se presentó y dijo que venía a entregar. Y esto es muy importante. Yo no estoy negando que usted no se vaya a presentar. Estamos invirtiendo el orden. Lo primero que se dice en los primeros segundos que se inicia el discurso, ese es el impacto inicial, ese es el exordio, y es ahí donde usted debe aplicar la herramienta. Distinto hubiese sido que yo hubiese comenzado de esta manera. Muy buenas tardes, mi nombre es Astrid Iturriaga, y hoy vengo a hablar del derecho deportivo, de la legislación deportiva, y les vengo a hablar de los 5 puntos de esta legislación por los que ustedes deberían votar que sí. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente que quería votar que no? Ya no me quiere escuchar. ¿Y qué va a pasar con la gente que no le interesa el derecho deportivo? Tampoco. Entonces, si usted vino porque quiere que la ciudadanía practique deporte o no, se conecte con su mensaje y vote que sí a esa propuesta, dele algo en común desde el inicio. Y una cosa en común es, por ejemplo, el derecho de otros, aunque sean diferentes. Y ahí usted va a tener de su lado a quienes quieren votar que sí, y también a quienes quieren votar que no, o a quienes no les interesa el tema, porque ellos son diferentes y su respeto también se va a garantizar, dado que es la paz, lo decía Benito Juárez. Y fíjense que ahora lo hicimos al revés. Cerramos el discurso con la frase célebre. Pues bien, esa es una manera de iniciar. Ahora les voy a entregar 4 maneras, y estas 4 maneras quiero que presten muchísima atención, porque son específicamente estas 4 maneras, son maneras muy diferentes de inicio, y que pueden servirte muchísimo para cualquier mensaje que des, sea público o sea privado. Con privado me refiero a una conversación, a una negociación, a una venta, a una clase, por ejemplo, o a una transmisión, como la que estamos haciendo ahorita. 4 maneras de iniciar. La primera, una pregunta retórica. Por ahí me decían, ¿podemos iniciar con una pregunta? Por supuesto. Una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta que se responde en sí misma.
La intención de la pregunta retórica es llamar la reflexión sobre algo, sobre un punto de vista, pero la pregunta retórica tiene un truco. La respuesta de la pregunta retórica es demasiado evidente. Si no es evidente, no es retórica. Es pregunta, pero retórica no. Para que sea retórica tiene que ser demasiado evidente. Quien la escucha sabe lo que va a responder. ¿Cómo funciona? Pones la pregunta de forma tal que la respuesta que le den la audiencia a esa pregunta confirme tu punto de vista. Veamos cualquiera de los temas que han compartido aquí. Nos dice storytelling, por ejemplo. Storytelling para poner un tema nada vinculado con la herramienta que voy a dar, de manera que probemos la eficacia al vincularlo. Bien. Storytelling, para los que no sepan, es el arte de contar buenas historias. Y de hecho, el storytelling es otra de las figuras que nos va a ayudar a empezar nuestros mensajes. Pero bien, aplicado directamente a esto, podemos iniciar con una pregunta que llame a la reflexión acerca del storytelling. Por ejemplo, ¿de verdad es suficiente con tener todo el conocimiento para impactar a nuestra audiencia? ¿De verdad estamos seguros que con solamente saber cómo utilizar la voz, el cuerpo, etcétera, vamos a poder convencer a nuestro público de nuestro punto de vista? Y es en serio que las historias que hemos escuchado desde siempre, desde niños, de grandes, etcétera, solamente nos sirven para los cuentos infantiles? ¿O será que la historia podría ayudarnos, el storytelling, la anécdota, podría ayudarnos a que nuestro mensaje sea impactante sin importar qué tanto conocimiento tengamos? Si la última respuesta fue sí, es la razón por la cual estoy aquí. Mi nombre es Astrid Iturriaga y te voy a mostrar a través del storytelling cómo es que tus mensajes pueden ser verdaderamente impactantes. Fíjate que todo esto tiene un truco. ¿Cuál? Las primeras 3 preguntas que hice, la respuesta era la misma. Y la última pregunta que hice, la respuesta confirmaba mi punto de vista. Las primeras 3 preguntas que hice, la respuesta era no. Cuando decíamos, ¿es suficiente tener el conocimiento para que impacte al público? Como que no. De verdad basta con saber entonces cómo utilizar los gestos, cómo utilizar la entonación, cómo utilizar la voz, etcétera, para convencer. Como que no. Entonces, la respuesta a la pregunta tiene que ser la misma y debe ser tan evidente que la audiencia debe responderla. Y otro tip muy importante, no está en las láminas y por eso te estoy pidiendo que tomes nota mental o escrita de esto. Otro tip importante de la pregunta retórica es, debe haber un silencio que la acompañe. El silencio es el mejor amigo de la pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta, lógicamente, está acompañada de una respuesta. Pero nadie puede responder algo si no le das tiempo. Entonces necesitamos que el cerebro de nuestra audiencia tenga unos pequeños segundos para pensar en la respuesta de la pregunta que tú le estás planteando. Y por eso, después de cada pregunta retórica que hagas una o hagas 3, como en el caso que acabamos de presentar, después de cada pregunta retórica que hagas, debe haber un pequeño silencio. La audiencia se responde y confirma esto y luego tú continúas. Otro truco de la pregunta retórica, además te dije que debe ser muy evidente, además te dije que tenía que estar conectada con el tema, además te dije que si haces varias, todas las respuestas deben ser la misma, y por otro lado te dije que tenía que estar acompañada de un silencio. Un último elemento para que la pregunta retórica funcione es que toda tu comunicación pregunte. ¿Cómo? Como lo estamos haciendo ahora. Tu entonación debe preguntar, tus palabras deben preguntar, tus expresiones faciales deben preguntar y tus gestos, incluso postura corporal, debe preguntar. Si tú entonas en forma de pregunta, además gesticulas en forma de pregunta, además tu cuerpo pregunta también y tus manos preguntan, cuando hacemos la composición de todo esto, ¿de verdad es suficiente? Allí hay una pregunta. Entonces yo te invito a que ensayes la pregunta retórica, porque no va a bastar con que la pongas en un papel y la digas luego a la audiencia. Hay que preguntar con el cuerpo, con la voz, con las expresiones faciales, con el gesto y con las palabras. Esa es la segunda manera de iniciar un mensaje. Tercera manera de iniciar un mensaje sería la historia. Hablando de storytelling, una manera efectivísima de iniciar un mensaje es contando una historia sobre algo. Por ejemplo,
¿Alguien recuerda cómo iniciamos esta conferencia? ¿Alguien recuerda? Lo colocamos por aquí en el chat del Zoom, y lo colocamos también en el chat de WhatsApp y también en el del Facebook, aunque en el Facebook hay gente que apenas se está conectando. Así es, estuvimos hablando de la historia del debate, hablamos un poquito de la historia personal del debate en el caso de Daniel y en el caso mío. Pero también utilizamos otros elementos que ahorita les voy a compartir, tienen que ver con el objeto y tienen que ver con la afirmación sorprendente, pero nos vamos a quedar con la historia. La historia es impactante para el inicio porque todo lo que nosotros conocemos y creemos en nuestra vida como sociedad ha sido insertado a través de las historias. ¿Cómo nos enseñaron desde niño a lavarnos los dientes, a tener hábitos de limpieza, de higiene? ¿Cómo nos enseñaron que la obediencia era importante, por ejemplo? Contándonos una historia de Caperucita Roja, que al haber desobedecido a su madre en el bosque, cayó en las garras del lobo. ¿Cómo nos enseñaron que la verdad era importante y que la mentira nos traía malas consecuencias en la vida? Con la historia de Pinocho. Incluso todas nuestras ideas sociales, muchas de ellas, están basadas en arquetipos o en historias cíclicas que se han repetido de generación en generación, de generación en generación, hasta que llega un punto en el que nosotros, no importa el personaje que nombremos allí, sabemos cómo va a terminar la historia. Por ejemplo, sabemos que la historia de una princesa, sea quien sea, como se llame, no importa si tiene el cabello muy largo como Rapunzel, o no importa si estuvo dormida a través de una manzana envenenada, como sea, la princesa va a ser rescatada por por un príncipe. Entonces, estas historias cíclicas y repetidas también nos ayudan a conceptualizar las relaciones humanas. Tanto así que, por ejemplo, existe ya toda una filosofía acerca del amor romántico, que nos explica que muchas de estas historias consumidas de toda nuestra humanidad y además consumidas desde niños, nos enseñaron cómo eran las relaciones románticas entre el hombre y la mujer. Asimismo, como pasa con el romance, está pasando con la mentira, está pasando con la obediencia y con muchos otros valores, elementos e ideas que tenemos insertados en nuestra cabeza. Así que si la historia nos ha ayudado a formarnos, también la historia puede ser un elemento para transformar a otros. Grandes discursos, como por ejemplo el que seguramente ustedes ya han visto, Steve Jobs en la Universidad de Stanford, donde dio un discurso para la generación de ese año. Recordemos que no se graduó nunca de la universidad, pero él estaba dando ese mensaje en ese momento, y justo lo que entregó desde el inicio fueron 3 historias, donde contó cómo pasó de ser un chico que tenía muy pocas oportunidades en su casa, a convertirse en un gran empresario, pero después a perder todo eso que había conseguido, a sentirse en la deriva, y luego, entonces, todo lo que había sucedido antes cobró sentido, las personas a las que había conocido, las clases a las que se metió por pura casualidad, la mujer con la que luego se convirtió en su esposa, todas estas cosas empezaron a cobrar sentido 10 años después. Él le llama conectando los puntos, y entonces conecta todos esos puntos y dice, este es mi camino, hacia allá voy. La historia entonces tiene varios elementos. En este libro que algunos de ustedes ya tienen, por eso de una vez ya les comparto, los que ya lo tienen, para crear la historia podemos encontrarlos en el paso número 5, que es la creación del mensaje como tal, la creación del discurso, paso número 5, pero también lo podemos encontrar en el capítulo número 3. En el capítulo número 3, en la página 84, vamos a encontrar los elementos para que la historia funcione. ¿Cuáles son los elementos para que la historia funcione? Rápidamente, a quienes no tienen el libro y tienen el interés y están acá. Elemento para que la historia funcione. La historia debe ser coherente. Es decir, usted no puede empezar por el final, para luego lo del principio, para luego el medio, pero se me olvidó algo al final. No, usted debe ser coherente en la línea en la que es contada la historia. ¿Cuál es esa coherencia? Muy básica. Principio, nudo, cierre. No tiene mucha ciencia. Lo hemos visto desde que estamos niños. Entonces, utilicemos ese esquema de inicio, nudo, cierre para que la historia funcione. En segundo lugar, el nudo no puede ser cualquier nudo. El nudo tendría que ser una circunstancia que fue muy difícil de resolver, que complicó mucho las cosas y que entonces luego, con algo que sucede en ese nudo, se logra resolver el problema
y el protagonista o los protagonistas salen victoriosos. Atención, aquí hay gente que le gusta la política. El storytelling es uno de los grandes elementos que hacen funcionar y fusionar al elector con el candidato en las campañas. Conocer la historia de la persona, interpretarla y darle un sentido a esa narrativa y además conectarla con la historia personal o colectiva del país o de la comunidad a la que este político representa, es un gran poder en materia de comunicación política. Entonces utiliza también estos elementos en tus campañas políticas. Pero también si te dedicas a la venta. Por ejemplo, si tú vendes algún producto, el que sea, podrías contar cómo ese producto, antes de que existiera, los problemas que tenías, en que ese sería el nudo, se complicaron las cosas y por lo tanto este producto te ayudó entonces a resolverlo. Lo descubriste o empezaste a trabajar en esa empresa y resolvió tus problemas, etcétera, etcétera. Le das una solución. Y esa solución es tu venta. La solución que te dio a ti el producto o el servicio es la venta que tú le haces a tu cliente. Finalmente el cliente va a querer comprar este producto, va a querer adquirir este servicio o hacer uso de él porque se conecta con la historia. Otro elemento importantísimo de la historia, son otros dos elementos más que te voy a compartir en esta conferencia, es la historia debe tener una base real. Recuerdan que habíamos hablado de la naturalidad y habíamos dicho que lo natural se cree, que lo natural es mucho más creíble que lo artificial. Entonces trata de que la historia que estés contando tenga una base real, es decir, que le entregue a la gente, que le entregue algo de ti, incluso si te equivocaste en tu vida, y eso forma parte de los errores que estás contando en la historia y de los tropiezos. Asúmelos, somos humanos. Si deseaste algo con mucha fuerza y eso fue lo que te inspiró para seguir adelante, confiésalo. La historia es confesional. Siempre que tú entregues algo de veracidad, algo de real de ti, de lo que conoces en tu historia va a ser muchísimo más creíble. Por lo tanto, no hagamos como con la frase célebre, en donde la sacamos de cualquier libro y la ponemos allí en el mensaje. No descarguemos de internet las historias y las vamos a colocar en el inicio de nuestros mensajes. Había una vez 3 cerditos que estaban construyendo su casa. Eso es un cuento, esto no es una historia. Para que el storytelling funcione es la construcción de una narrativa de inicio, nudo y cierre, donde tiene una base real, donde las personas entienden cómo pasaste de estar aquí a estar acá y cómo el problema sucedió y la solución que le entregas al final resolvió ese problema, pero además conecta con una experiencia de ellos. Ninguno de tus audiencias son 3 cerditos. Y probablemente lo que tú quieres al final de una historia como esa es mostrar una moraleja. Esa no es la intención del storytelling. La intención del storytelling es que la gente se conecte de principio a fin, no cuando llegó hasta el final. Y en esa identidad, tu cliente, tu jefe, tus amigos, tus compañeros de trabajo o a las personas a las que tú estés compartiendo ese mensaje se van a sentir identificadas. Eso me lleva al último elemento del storytelling, que es el protagonista. No se te olvide que toda buena historia tiene un protagonista. Estos protagonistas a su vez pueden tener muchas características. Hay toda una materia específica del storytelling. Yo imparto un curso de storytelling, pero además de impartir cursos de storytelling, los veo, los estudio, siempre estoy todo el tiempo informándome sobre esta herramienta porque cada vez se vuelve más potente. Entonces, el protagonista es muy relevante. Ponle un nombre a ese protagonista. Imaginemos que estamos hablando, no sé, de una política pública. Por ahí me dicen, la importancia de la política pública. Vale. Entonces, la importancia de la política pública, puedo hablar muchísimo sobre eso y puedo decir cualquier cosa y muchísimas cosas. Debo escoger algo del tema de la política pública que pueda convertir yo en una historia. Por ejemplo, si nosotros entendemos, te lo estoy diciendo a ti, no en el discurso, si nosotros entendemos que la política pública es el resultado de haber identificado un problema público, ¿cierto? Colegas politólogos, tenemos un problema público y tenemos esta política pública que lo que intenta es dar respuesta a este problema, que es colectivo, ¿vale? Entonces, para que la política funcione, no nada más tiene que tener relación con el problema, tiene que operar. La política tiene que operar. La política solamente es la instrucción, pero tiene que tener programas para operar. Eso se le llaman programas públicos, ¿no? Y hay una operacionalización de la política pública.
No quiero dar una clase de ciencias políticas en este momento, no se me desconecten, no se me vayan a aburrir. Aquí lo que quiero es mostrar el tema, para luego cómo lo vamos a vincular con nuestro storytelling. Entonces, por ejemplo, supongamos que el problema de la comunidad era, no sé, supongamos que era el agua, ¿no? Pues un problema público, o podría ser el acceso, las carreteras, ¿no? Muchas comunidades que viven todavía con calles de tierra, que no tienen caminos sacacosechas, que les es difícil conectarse con otras comunidades, con otras ciudades, etc. Podemos decir que el problema de esta comunidad era la poca accesibilidad que tenía a otros lugares. No tenía carreteras, era difícil entrar en esa comunidad, etc. Bien, ese es el problema, ¿listo? Y ese es el problema que voy a utilizar en mi historia. En lugar de explicar el problema como lo haría normalmente como politóloga, diría, pues tenemos en esta comunidad un problema de este tipo, derivado de tal y tal y tal, y empezar a dar números. Historia, historia, no números u otras cosas. ¿Cómo? Si me hubiesen preguntado hace 3 años quién era Juanito, difícilmente yo podría haber respondido porque no lo conocía. Pero hace 3 años conocí a un Juanito en esta comunidad. Un niño de 8 años que diariamente caminaba de aquí a la otra ciudad, a la ciudad de la Estrella, le voy a poner recordando a mi amada Sheila. Caminaba a la ciudad de la Estrella. 10 kilómetros diarios para llegar a su escuela. Y Juanito tenía que dar la vuelta a toda la comunidad para poder llegar a la ciudad y estudiar la primaria. 3 horas caminando. Y luego otras 3, y a veces hacían más tiempo cuando llovía. 3, 4 horas caminando de regreso. Esa era la vida de Juanito. Hasta que un día, en esta administración, se construyó un puente que conectó por fin a las 2 comunidades. Y en lugar de que los niños tengan que dar la vuelta a la comunidad y llegar y pasar 3 o 4 horas, hoy Juanito tarda media hora en llegar a su escuela. Pero ¿saben qué es lo mejor? Que Juanito no nada más tarda media hora en llegar a su escuela, sino que llega menos cansado, llega con menos sueño, llega con alegría. Y sabe que va a llegar a su casa a descansar. Cuando está en la escuela no está pensando todo lo que le va a tardar el regreso. Ahora Juanito hasta puede dormir mejor. Y otra cosa, los zapatos de Juanito ahora sí están limpios. Porque antes Juanito caminaba por la calle de tierra y hasta los zapatos se ensuciaban cuando llegaba a la escuela. Fíjate que ahorita, 3 años más tarde, no es nada más la historia de Juanito. Es la historia de los cientos de niños que hoy en esta comunidad de Cantel, por un ejemplo, es la historia de los cientos de niños de hoy, en esta comunidad de Cantel, hoy pueden estudiar e ir a la escuela, y será la historia también de los muchos profesionales que van a resultar de niños que han ido con los zapatos limpios, con dignidad, con tranquilidad y con sueño en su casa, y que han ido a la escuela a prepararse, a convertirse en buenos ciudadanos. Eso es el puente que hemos construido. No es nada más una política pública. Ese puente es el primer paso hacia el progreso en esta comunidad. Y esta historia es solo una de las características de la importancia de la política pública. Esta historia nos mostró cómo de un problema se creó una solución, pero de esta solución derivó el progreso de toda una comunidad. Y adivinen qué, esa es justo la labor de las políticas públicas. Mi nombre es Astrid Iturriaga y hoy les vengo a hablar de la importancia que la política pública debe tener para todos nosotros en nuestras vidas, nos dediquemos a la política o no. Esta es una historia, un storytelling. Hemos puesto un protagonista, hemos mostrado un problema, hemos mostrado una solución, los hemos conectado con la audiencia y finalmente luego vamos al tema. Esto es muy importante, su captatio, su exordio no se puede desconectar del tema, porque si usted habló de Juanito y el puente, y luego, bueno, y mi nombre es Astrid Iturriaga y hoy les vengo a hablar de la importancia del café. ¿What? ¿Qué tiene que ver el café con el puente? No entendí. Entonces, cuando haces eso, la gente se desconecta, no quiere seguirte escuchando, o está allí, pero su cerebro se quedó pensando, ¿pero qué pasó con Juanito? ¿Y qué tenía que ver Juanito en todo esto? Y allí perdiste la oportunidad de convencer en tu mensaje. Entonces, ojo, tu historia tiene que estar altamente relacionada con el mensaje que vas a compartir.
Bueno, y te voy a compartir entonces, hablando de compartir, otra herramienta de cómo iniciar un discurso. Esta herramienta se llama afirmación sorprendente. Es la cuarta herramienta que te estoy compartiendo el día de hoy. ¿Cómo iniciar un discurso? Afirmación sorprendente. Entrégale a la gente, entrégale a la audiencia algo que la audiencia no se espera. Obviamente esto es algo que ya estás haciendo con la pregunta retórica, con la historia. Ok. La diferencia con la afirmación sorprendente es que le vas a entregar, por eso es una afirmación, un dato, una estadística, un ejemplo, un tema desconectadísimo, algo que ellos no esperen que vayas a decir. Y ese algo es lo que va a captar la atención de tu audiencia y por lo tanto lo vas a conectar luego con tu mensaje. Por ejemplo, veamos aquí algunos de los temas que me han puesto. Bueno, política. Política, podemos quedarnos con ese porque es, aquí en el Zoom es de los únicos temas que tenemos. Política. ¿Qué podríamos decir de la política? Muchas cosas. Supongamos que soy un candidato, una candidata en este caso, y voy a hablarle a una comunidad. Entonces, estoy en plena campaña electoral, estoy en pleno proceso, todos saben que soy la candidata, todos saben que vengo a pedirles el voto. Ellos ya esperan eso, ellos esperan que les diga, vota por mí, ellos esperan que les diga que vengo a solicitarles su apoyo, ellos esperan que les digan que soy la mejor en la contienda en comparación con los demás. El público ya tiene una expectativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta técnica? Romper la expectativa y hablarles de otra cosa, algo que interese a la audiencia. Para que esto funcione, toma nota de esto. Tienes que conocer a tu audiencia. Para que todas estas cosas que te estoy mencionando funcionen, tú tienes que saber quién es tu audiencia. Si tú no sabes quién es tu audiencia, difícilmente vas a poder conectar la técnica con ellos. ¿Cómo fue que funcionó la historia? Porque ya sabía que esa audiencia corresponde a ese lugar y conoce el problema. Si no, la historia no funcionará. Entonces necesitamos conocer a quién le estamos hablando. Si el político le está hablando, por ejemplo, a un grupo de amas de casa, de mujeres amas de casa, además madres solteras de una comunidad rural, el segmento está tan reducido y tan especificado, es solamente ese segmento que usted lo que debe hacer es conectar con ese segmento, en lugar de hablar de manera general. Imaginemos que le habla a esas madres solteras, a esas madres amas de casa. ¿Cuál podría ser el interés principal de una madre? ¿Cuál podría ser el interés principal de una madre? Además, madre soltera. Sus hijos. Entonces, el hijo o los hijos van a ser ese punto que vas a conectar con la afirmación sorprendente. Aquí, don Toñito les dijo que yo venía a hablar de la política, ¿verdad? Que veníamos a hablar del partido, que veníamos a hablar de la elección y de cómo esa gente se está robando el dinero. Sí, es que eso ya ustedes lo saben. Yo no vengo a hablar de ellos, ni de mí, ni del partido. Hoy he venido a hablar de sus hijos, porque me he enterado que solo en esta comunidad, solo aquí, de todos los jóvenes que existen, 80 de ellos están consumiendo drogas. 80% de los jóvenes de esta comunidad está consumiendo drogas. Yo creo que eso es más importante que la elección que vamos a tener en 30 días. Y resulta que de todos esos que consumen hoy droga, la mitad de ellos, en un mes, en 30 días, cuando sea la elección y usted ahí deposite el papelito votando por Astrid, ya metí la cuña, ¿no? El día que usted haga eso, de aquí a 30 días, 20 de esos jóvenes hoy ya no estarán en casa, porque algunos habrán enfermado, otros habrán muerto y otros se habrán ido de su casa a otros caminos. Con las malas juntas, algunos pararán en la cárcel. En 30 días. Nosotros preocupados por una elección. Y yo creo que lo más importante es que aquí en 30 días hay jóvenes que no van a estar con nosotros. Mi pregunta es qué vamos a hacer para resolver eso. Y por eso estoy yo aquí el día de hoy. Entonces, tú obviamente le vas a entregar algo, ¿no? No le vas a decir que estás ahí para hablar de eso y no le vas a entregar ninguna propuesta ni nada a las personas. Tienes que llevar algo para ellos. Le estás entregando una afirmación sorprendente. No es un storytelling. Aunque hayas mencionado algunas personas, que son los jóvenes, no es un storytelling, porque en el storytelling tendrías que contar lo que sucedió al inicio, el desarrollo, el cierre, y por lo tanto la gente se conecta con todo esto.
La historia de por sí es tu venta. En este caso, es el ejemplo. Los jóvenes que consumen drogas, ese tema lo has cambiado de manera tal que ahora capta la atención de la audiencia y se quedan. El truco de todo exordio es captar la atención, no convencer. El convencimiento depende de lo que tú le digas después de esto. Después de esto tú tendrás que convencer a tu audiencia de las señoras, mujeres, de algunas madres solteras, ¿verdad? Tendrás que convencerlas a ellas de que tú eres la mejor opción porque entiendes ese tema, porque soy madre soltera, no es el caso, no es el ejemplo. O porque lo conoces, o porque tienes la solución, o porque aquellos no están pendientes de los problemas importantes, les interesa más el dinero, y yo sí estoy estoy al pendiente de este problema, qué sé yo. O sea, hay muchas maneras, ¿no?, para llegar al convencimiento. Pero ocúpate de que lo primero que digas, lo que haga es captar la atención. Y por último, ahora sí te voy a entregar el último elemento con el cual puedes iniciar un discurso, y este último elemento es el objeto. Porque dijimos al inicio que nos quitáramos los lentes. Habíamos dicho al inicio que los lentes que nos íbamos a quitar eran las ideas que teníamos y traíamos sobre el discurso, sobre la oralidad, sobre la exposición. Porque para poder aprender algo hay que verlo desde diferentes puntos de vista. Y quitarse los lentes era una manera de hacerlo. El objeto como tal es un elemento de la retórica y puede ayudarte a captar la atención de tu audiencia. Todo esto es funcional siempre que tengas tres cosas. Son las tres cosas que te voy a compartir en este momento. Tres cosas que todo mensaje debe tener para que funcione y tus 5 formas de iniciar funcione. Acuérdate que un mensaje nunca es un mensaje, siempre son 3 mensajes. Lo que dices con la palabra, mensaje verbal. Lo que dices con las entonaciones, mensaje vocal, si es que el mensaje es oral, ¿verdad? Y lo que dices con el cuerpo, mensaje visual. Todo esto conforma un triple mensaje con un único propósito que es persuadir. Persuades con las ideas. Que las ideas estén muy claras y que las palabras que tú selecciones se casen con esas ideas y, por lo tanto, la idea y la palabra logren comunicar el mensaje. Pero no estamos hechos nada más de ideas y de palabras. Además de convencer a la razón, también hay que conmover al corazón. Los griegos a este segundo elemento le llamaban patos, el primero llamado logos, el segundo llamado patos. De conmover al corazón, las emociones, no necesariamente los sentimientos. Podemos hablar mucho de esto más adelante en otros temas, ¿no? Pero lo vamos a resumir así. Razón, emoción. Y el tercer elemento, el etos. Porque si tú le dices, yo entiendo perfectamente su problema, entiendo la situación de las madres solteras y usted es hombre, es difícil de creer. No es que no sea verdad, sino es difícil de creer. ¿El etos qué es entonces? Es la correspondencia, digamos así, la coherencia entre el orador, el emisor del mensaje y el mensaje. O sea, lo que tú estás emitiendo, lo que tú dices por un lado y lo que tú eres por el otro, o lo que proyectas, lo que la gente entiende de ti, lo que la gente cree de ti. Y acuérdense que este tema de la proyección tiene que ver con la imagen, y la imagen es sumamente importante. ¿Por qué es importante, señores? Porque usted puede tener mucho conocimiento sobre un tema, usted puede tener mucha retórica, mucha construcción, mucha técnica, pero usted siempre le habla a otros. Siempre le habla a otros. Grandes teóricos de la argumentación, desde siempre nos han dicho, desde Aristóteles, pasando hasta Chaim Perelman, el muy conocido Stephen Tolmin para la comunidad de debate, y hasta ahorita, en la actualidad, Franz van Imeren, nos dicen, oye, usted siempre le habla a otro, y si usted no se da cuenta que el otro ya tiene una idea del tema, ya tiene una idea de usted, si no lo conoce, lo está conociendo y a partir de que lo vio, ya se está haciendo una idea. Y ya tiene una idea de qué postura va a asumir. Si usted no entiende esto, el día que usted dé un mensaje, lo va a dar solo para usted mismo. Mi sugerencia entonces, conecta tu mensaje con el otro. Esa conexión del mensaje con el otro se llama comunicar. Comunicar viene del latín comunicare, hacer en común. Si usted habla para usted mismo, eso no es comunicación. Si usted nada más habla y no le importa lo que los otros piensen, digan, objeten, refuten, entonces usted no está comunicando, usted está hablando, está informando, está diciendo.
qué sé yo, es un cartero de la comunicación, entrega los mensajes, uno no recibe ninguno. El cartero nada más entrega, pero no puede ni leer la carta ni tampoco responderla. Entonces, ojo, para que todo esto se ponga en común, los 3 elementos que prometí que te iba a compartir, 3 cosas muy rápidas que te voy a decir son que todo tu mensaje, para que se ponga en común, debe cumplir con 3 cosas. Ser muy comprensible, que la gente te entienda. Si no te entienden, no pienses en vender ese producto. ¿Cómo vas a vender un producto que la gente desconoce y que la gente no entiende para qué le va a servir? La selección de tus palabras tiene que ser muy clara. Trata de ser natural, trata de ser claro en lo que estás exponiendo. Si tienes que poner ejemplos de manzanitas y peritas, haz tus ejemplos de manzanitas y peritas. Si tienes que seleccionar las palabras que la audiencia usa, usa las palabras de la audiencia. Pero trata de que el mensaje quede muy claro. Ese es el primer filtro. Ser comprensible, que la gente te entienda. El segundo filtro es ser convincente, que la gente te crea. Ahora sí te vas a enfocar en que la gente te crea. Porque miren, no me van a dejar mentir, que nos pasa. Cuando tienes que hacer un discurso, cuando vas a dar una conferencia, cuando vas a presentar un mensaje, empezamos a ponerle ese mensaje palabras que nunca usamos, jamás. Palabras sacadas a veces hasta del diccionario, porque se van a sonar rimbombantes. Yo voy a sonar bien inteligente, bien intelectual, bien que sé de todo esto. Pero resulta que esas palabras, si usted no las usa, imagínese la audiencia con muy poca probabilidad. ¿Por qué? Porque la audiencia no, se supone, la mayoría de los casos no es especialista en el tema, el especialista es el que le está dando. Y si usted por sí siendo especialista no las usa, imagínese los demás. Entonces trate de ponerlo en común, trate de utilizar palabras muy simples. Y en segundo lugar, siempre que usted quiera convencer de algo, no informar, convencer de algo, entregue razones a través de una técnica llamada argumentación, que a su vez es un gran conjunto de otras técnicas que aprenderemos en muchos otros cursos que damos, que daremos y que seguiremos compartiendo con ustedes. Y por último, que la gente te recuerde. De todo lo que hemos visto hoy, de todo lo que hemos visto, es muy probable que una de las cosas que ustedes más recuerden no sea los 3 componentes de la figura retórica, no sean los 4 ingredientes del storytelling, sino muy probablemente usted va a recordar los lentes y va a recordar a Juanito. Porque estos 2 elementos están hechos con la retórica, que es el arte de la creación del buen discurso. Y lo que buscan es que la gente nos pueda recordar. Esa es la idea. Tu mensaje va a ser bueno si la gente te puede entender. Tu mensaje va a ser muy bueno si la gente, además de entenderte, te cree. Pero tu mensaje va a ser invencible si la gente, además de entenderte, te cree y te recuerda. Es el poder de los grandes eslóganes de campaña que hoy han superado el tiempo y lo seguimos recordando. Es el poder de los grandes discursos que, a pesar de que nosotros no estuvimos frente a Martin Luther King, recordamos perfecto que tuvo un sueño. Recordamos el Yes We Can de Obama. Recordamos las grandes frases célebres de la historia porque fueron construidas para que pasaran a la memorabilidad. Si tú te dedicas a la venta, haz que tu cliente no olvide por qué compró esto. Porque a su vez este cliente es un vendedor de tu servicio, de tu producto. Si tú te dedicas a la política, haz que tus usuarios, que son los ciudadanos, no olviden quién eres y qué te diferencia de los demás. Porque acuérdate que tú le hablas hoy, pero ellos votan mañana. Entonces el mensaje debe sobrevivir hasta el día D o el día de la elección. Si tú eres un maestro, haz que tus alumnos nunca olviden la importancia que tiene tu clase y que tu clase no es nada más para un examen, porque no lo es. La labor del maestro, más que informativa, es formativa. Y después de la clase, después del aula, ese alumno con estas técnicas va a poder recordar lo que el docente le enseñó. Y más allá de ser un examen de palabras muy raras, de cosas que no me gustaron, va a terminar siendo algo que recuerdo perfecto, porque me acuerdo de Juanito y que esto lo puedo aplicar en el examen, pero lo puedo aplicar también en la casa y lo puedo aplicar en la sociedad. Finalmente, lo que buscamos es la construcción de ciudadanía y que estas herramientas puedan ponerse en práctica en toda nuestra vida, tanto pública, privada, como íntima, ¿no? Y es posible hacerlo. Quienes hemos utilizado estas herramientas
desde hace mucho tiempo, hemos crecido con ellas y nos hemos dado cuenta de que el debate, por ejemplo, en mi caso me cambió la vida, que la argumentación te da otra manera de pensar, ya no escuchas a la gente de la misma forma, ya no hablas de la misma forma, pero tampoco piensas de la misma forma. Es posible cambiar la manera en la que otros piensan a través de tu discurso, pero también te invito a reflexionar sobre esto. Cuando tú pongas en práctica estas herramientas, es muy probable que incluso lo que tú pienses, lo que tú mismo piensas, pueda empezar a cambiar. Y ahí ya estamos en presencia del pensamiento crítico y de la construcción de ciudadanía activa a partir del uso del logos, de la reflexión, de la palabra y de la idea. Todo esto forma parte del llamado poder de convencer, que se divide en el conocido método ARO. A de argumentación, tener buenas ideas para que tu mensaje sea potente, para que la gente te crea, para que la gente esté de tu lado, para que la gente te entienda, para que la gente llegue a la misma conclusión que tú. A de argumentación. R de retórica, una vez que tus ideas estén muy claras, selecciona las palabras, ordena las palabras, utiliza otros elementos para que la gente te pueda entender y te pueda recordar. Construcción del discurso. O de oralidad, la exposición. Una vez que ya tengo las ideas muy claras y las razones, seleccioné muy bien mis palabras, las ordené, construí el discurso y ahora lo voy a exponer. Entonces el lenguaje corporal, ya la voz, la mirada, la respiración y otros elementos paralingüísticos, o sea, no son lenguajes paralingüísticos, pero que ayudan y afectan el mensaje. Si tú cierras el círculo, lo que vamos a formar es un aro, por eso se llama así. La A de argumentación, la R de retórica, la O de oralidad. Las tres cosas en conjunto te van a ayudar a que tu mensaje sea convincente, sea potente. Como la bicicleta. Ustedes lo saben, mis amigos que son estudiantes de este curso, que tienen el libro, que han visto las clases, hay algunos de ustedes que están ahí, que lo sé por nombres y apellidos, ejemplo, Oscar Lowe, que es uno de mis estudiantes en el diplomado que imparto de oratoria y lenguaje corporal en la Universidad de San Carlos de Guatemala en posgrados. Ustedes ya saben que esto es como manejar la bicicleta, ahí se los dejo para los que no han visto esta metáfora antes. ¿Cómo manejar una bicicleta? Usted ya vio la clase y va a pagar esto, y tal vez le va a dar a compartir, y ya. Pero el que aprendió a manejar bicicleta, aprendió a manejarla no porque la tenía en su casa, aprendió a manejarla porque se subió en la bicicleta y la pedaleó. No se va a convertir en un gran orador, en una persona altamente convincente, si usted solo ve esta conferencia, compra el libro, lee las herramientas, estudia las clases. No es suficiente tener la bicicleta, usted tiene que pedalearla. Así que yo te invito a que pedalees estas herramientas. Poder que no se ejerce, se pierde. Es el momento, ahora, de ejercer este poder de convencer. Muchas gracias. Gracias, Astrid, porque esto es unas palabras bien convincentes, enseñarte la herramienta paso a paso, cómo utilizar en buen discurso. Sabemos que todas las personas tenemos una distinta forma de expresar, pero lo que tenemos es el poder, el pensamiento, la amabilidad. Si basamos en el logos y el patos, tenemos que ir identificando el ethos, que es el ser. Eso. Hay que ser el ser de todo. Es el ser. Si uno demuestra ser uno mismo, no nos sirve lo otro. Entonces, lo que sabemos debate, sin necesidad de leer tu libro, uno entiende bastante porque son años de formación, pero se agradece estar compartiendo con nosotros este taller. Ahora le vamos a dar en pase a las personas que hagan preguntas o comentarios a la sala y también por redes sociales para que puedan hacer preguntas, comentarios a la profesora Astrid para que ella le pueda responder en caso de alguna duda antes de finalizar el taller. Le dejo la palabra a todos y a todas los que abran sus micrófonos y hagan sus preguntas de rigor. Muchas gracias.
Por allí en el Facebook me parece que habían igual algunos comentarios. Entonces, si podemos leerlos. Sí, lo vamos a verificar ahí al tiro. Vamos a ver el tiro. Recordemos a toda la audiencia que estamos a portas, estamos en la previa de un torneo escolar del Open Internacional de la Sociedad de Debate JAT, la Escuela Juana Kodamer de Perú. Nosotros como Sociedad de Debate Antofagasta estamos apoyando el torneo y el que les habla va a participar como uno de los jueces del torneo de debate escolar. Así que vamos a abrir. Mira, aquí en el Facebook comentaban otros temas, ya no los vimos, ¿no? La pandemia, temas de agenda pública global. Comentaban también del divorcio. Vaya. Ok, espero que sea porque les interesa el tema y no porque están en el proceso, ¿no? Pues bien, aquí hay algunas preguntas. Vamos a ver. Pregunta, Ángel Rodríguez pregunta, ¿cuáles figuras retóricas muy utilizadas ya han quedado rebasadas en los tiempos actuales? Bien, al contrario, pienso, Ángel, que las figuras retóricas como tal no han quedado rebasadas en los tiempos actuales, sino más bien se siguen utilizando constantemente. Lo que sucede es que mucha de lo que se utiliza no se le llama figura retórica, pero sigue siendo la base de una figura retórica. Por ejemplo, aprovechando la pregunta de Ángel y las personas que están escuchando esto, las figuras retóricas son juegos que se hacen con las palabras para que el mensaje sea mucho más comprensible, para que el mensaje pueda ser en algunos casos más convincente, pero sobre todo para que el mensaje sea más memorable, o sea, para que lo puedan recordar, ¿bien? Entonces, hay varios tipos de figuras retóricas, son juegos de palabras. Déjenme decirles que incluso hay diccionarios enteros de figuras retóricas. Una de las figuras retóricas es el exordio, lo que acabamos de ver hoy, que es para los inicios y cierre de los mensajes, pero no es la única. Tenemos un montón de figuras retóricas, cientos, y vienen clasificadas de pensamiento, de dicción, de gramaticales, etc. Te voy a poner un ejemplo, Ángel, de una figura retórica que se utiliza muchísimo y no la reconocemos como tal, la repetición. Las figuras de repetición, y hay varias. Por ejemplo, tenemos la anadiplosis y tenemos, bueno, la anadiplosis es una de las más usadas. ¿En qué consiste? La repetición, diría la definición, se repite la última parte sintáctica de una oración, es decir, la última parte de una frase, la última palabra o la última sílaba de una frase, y se coloca al inicio de la siguiente. Y así se vuelve a repetir la repetición y se vuelve a repetir por tercera vez. Esa sería la técnica anadiplosis. Pero también puede que la anadiplosis sea solamente 2 veces. Lo que interesa es la repetición. Te pongo un ejemplo, Ángel. Ángel es politólogo de la UNAM, de una de las mejores universidades, y tengo que decirlo, de toda Latinoamérica. Es una universidad autónoma en México y estudia la misma carrera que yo, que es Ciencias Políticas, y se dedica justamente a este tema de la consultoría política en comunicación política, que es un tema que compartimos. Ángel, uno de los grandes elementos del mensaje de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República en México, en su retórica está justo la anadiplosis, que es la repetición del sonido. Por ejemplo, cuando en el debate presidencial en el 2018, en lugar de decirle a su contrincante en el debate, esta persona, este contrincante es un mafioso, este contrincante está señalado por la Fiscalía General de la República por actos de corrupción, este contrincante tiene no sé cuántas cuentas en Suiza. En lugar de decir todo eso, simplificó el mensaje, primera función de la retórica, simplificó el mensaje para que fuera comprensible y utilizó una repetición para que fuera memorable. ¿Cuál fue la repetición? El contrincante se llamaba Ricardo. Ya más o menos los mexicanos sabrán de quién estamos hablando. Y el señor pues le dijo, Ricky, Riquín, Canallín.
Ricky Riquín Canallín. No dijo Ricardo, el señor que roba, que... Ricky Riquín Canallín. La repetición del sonido parece una cosa hasta chusca. Tal vez a algunos de ustedes nos parecerá que ese tipo de frases son tan populares que cualquiera las pudo haber dicho. Pero quisiera yo recordar lo que dije al inicio. Ser natural es fácil. Parecerlo no. Para que la frase pareciera espontánea y natural, tuvo ciencia, tuvo una técnica. Y esa técnica es la que hace que al sol de hoy, cuando uno dice Ricky Riquín Canallín, sepa a qué me refiero, lo pueda recordar, sea fácil de entender, y para algunas personas eso representa una razón de movilización del voto, al menos en contra del otro, o parte de una campaña de contraste, lo saben los politólogos presentes que conocen bien estas herramientas. O por ejemplo, te pongo otra. Me canso ganso, anso, anso. Ya no es la repetición solo del sonido, 3 veces, Ricky Riquín Canallín, sino ya la completa, las letras, no solo el sonido, lo fonético, también lo sintáctico, la letra y sonido. Anso, anso. Me canso ganso, una frase también del presidente actual de la República de México. Y lo dijo cuando, en su toma de protesta como presidente de la República. ¿Y para qué lo dijo? Para hablar del tema del Tren Maya. Y dijo, el Tren Maya se va a hacer me canso ganso. Esa frase, me canso ganso, ojo que tengo audiencia de Chile, tengo audiencia de Guatemala, tengo audiencia de Venezuela, tengo audiencia de Argentina, aquí, estoy hablando de aquí mismo, en este Zoom. Yo no sé en el Facebook cuánta gente hay ni dónde son, por ahí me los comentan, por favor, quienes estén presentes, comenten de dónde son, para poner ejemplos igual de sus países, pero hay de todo aquí. Pero el mexicano que escucha, me canso ganso, ¿sabe a qué se refiere? ¿Y en quién piensa? En el político. Entonces, esta situación de la retórica no está rebasada en los tiempos actuales. Se sigue utilizando. Lo que pasa es que ahora le ponen otros nombres. Ahorita storytelling, eso no se llamaba así. No se llamaba así porque ese es un nombre gringo. Y esto es una técnica que además existe desde la retórica clásica de los griegos hace 2500 años. Te pongo otro ejemplo, neuromarketing. Entonces hablan del sesgo cognitivo, hablan de los atajos mentales que toma el cerebro para llegar a ciertas conclusiones. Un tema que inició en el estudio y la observación de la argumentación. Una cosa que el señor Aristóteles, nuevamente, pero en otro libro llamado De figuras lógicas o del órgano, explicó que eran las falacias. Los errores de pensamiento, que conllevan a errores en la conclusión, pero sin embargo el argumento suele ser creíble. La falacia, la esencia de la falacia y el método de la falacia, de cómo llegar de una premisa a la conclusión, es lo que hoy se conoce como sesgo cognitivo. Estudiado muy bien en un libro llamado Pensar rápido, pensar despacio, que también puedo compartir con los interesados, Daniel Kahneman. Escríbanme en mis redes sociales para que yo se los pueda compartir. En Instagram, en Twitter o en Facebook, también por WhatsApp me pueden escribir. Yo les comparto los textos. Y entonces hoy le llaman otra cosa, neuromarketing. Bueno, le ponen otro nombre, pero la esencia existe hace muchísimo tiempo. Astrid, entonces, ¿para qué estudiar lo hace tiempo? O sea, lo de ahora, si al final es lo mismo, solo que con otro nombre. Bueno, la diferencia es que cuando tú, no es lo mismo cuando tú pruebas una comida y sabes que esa comida tiene estos ingredientes, a que cuando sabes cómo se preparó. Y además la sabes preparar. Es diferente. Hasta la comida te sabe diferente. Tú sabes cuáles son los nombres de los ingredientes, pero sabes además cómo se prepararon estos ingredientes. Cuando tú vas a la fuente inicial de la técnica, no solamente te encuentras con los 5 exordios que te dijo Astrid en la conferencia, que te lo puede decir cualquier otra persona, por ejemplo, las charlas TED utilizan los mismos 5 exordios de Cicerón. Y es de Cicerón, y nadie dice que es de Cicerón. Bueno, no importa. Lo importante es que además Cicerón en ese libro te va a dar un montón de otras herramientas que contextualizan la eficacia del exordio y que van a hacer mucho más potente esa herramienta del exordio. De ahí la necesidad de beber de las fuentes iniciales.
No sé si responde tu pregunta, Ángel. Lo hemos visto en un contexto muy dirigido a tu trabajo profesional y además actual en tu país, que es México. Muy bien. Una pregunta más, o dos preguntas más para antes de finalizar el taller de la señorita Astrid. Parece que hay una persona que levantó ni abrió micrófono, pero tuve que cortar. Parece que Ítalo parece que tenía la palabra, así que Ítalo puede abrir su micrófono y su cámara y puede hacer la pregunta a la expositora, a la profesora, por favor. Tenía una duda sobre la última forma inicial del discurso que no entendí muy bien. Algo del objeto. El objeto, vale. El objeto literalmente puede ser cualquier cosa, objeto físico, que tengas en tus manos y que pueda ayudar a que la audiencia inicie contigo el mensaje cuando tú lo muestras, cuando tú lo manipulas, etc. Déjame buscar algo que nos pueda servir como ejemplo. A ver, mira, aquí por ejemplo tengo una taza de café, tengo una botella de agua y, a ver, voy a buscar otro objeto. Ok. Listo. Acuérdense que estamos en vivo y directo. Bien, quítalo. Para la gente que tiene la duda sobre el objeto. Tenemos varios objetos sobre esta mesa. Tenemos una botella de agua, tenemos una taza de café y tenemos unos lápices que he puesto como los elementos que cualquiera tendría en una mesa de trabajo, ¿verdad? Bien. Obviamente también tengo la computadora y el libro, ¿no? Entonces, el objeto que utilices lo vas a seleccionar. No es un objeto improvisado, al igual que ninguna de las cosas que te compartí hoy son improvisadas. Todas esas fueron creadas. ¿Que Astrid las improvisó en este momento cuando hicimos la conferencia? Sí. ¿Y que podría yo improvisar en cualquier momento? O sea, cualquiera de ustedes podría improvisar en cualquier momento utilizando la técnica. Sí. Pero la idea, cuando tú ya te sabes a quién le vas a hablar, ya sabes de qué vas a hablar, a quién le vas a hablar y los argumentos que o sea, el contenido, ¿no?, de lo que vas a decir, tienes el objetivo, tienes la audiencia y tienes el contenido, ¿para qué vas a improvisar? Si tú eso te lo puedes llevar de una vez. Entonces, supongamos que vamos a hablar, no sé, de liderazgo. Y estás tú en la empresa, y no porque tú vas a dar una conferencia. Pongamos ejemplos más comunes, amigos, porque esto nos pasa a todos en muchos lugares, en muchos elementos de nuestra cotidianidad, contextos de nuestra cotidianidad. Usted va a hablar como gerente, usted es gerente de un grupo, un equipo de ventas, supongamos. Y tiene esos lápices ahí a la mano porque son parte de la oficina, el mobiliario. Y le dices a tu equipo de ventas cuando los reúnes a hablar de las metas del mes. Y les dices, a ver, amigos, hasta hoy, hasta el día de hoy, hemos trabajado este equipo de ventas como si fuéramos este lápiz. Fíjate que utilizando el objeto. Hemos trabajado este equipo de ventas como si fuéramos este lápiz. Durante, no 30 días, durante todo el año hemos sido un lápiz en la venta. Y no quiero decir que nos dedicamos a escribir, ni que no. Hemos trabajado solos. Hemos trabajado por nuestra cuenta. Así solitos como este lápiz, nos hemos sometido a presión, hemos tratado de vender, hemos buscado clientes y no conseguimos y no podemos y nos cuesta cerrar la venta y no nos pagan y no cobramos. Y cada uno de nosotros por separado ha sido como este lápiz que todos nosotros podemos tener en cualquiera de nuestras oficinas. Pero resulta que así como este lápiz, cuando se somete a demasiada presión, se rompe. El vendedor que hace su trabajo solo termina así,
En cambio, si nosotros, en lugar de ser como este lápiz, nos uniéramos todos juntos, seríamos imposibles de vencer. A partir de hoy vamos a hacer una dinámica de trabajo colectiva y nos vamos a unir y vamos a trabajar en conjunto y las metas no van a ser individuales, van a ser por equipo y vamos a competir por esas metas y el 30 de junio el resultado va a ser diferente porque nunca más habremos trabajado solos. De eso se trata el liderazgo, de eso se tratan las ventas y de eso se va a tratar en 30 días la celebración que vamos a tener gracias a que hemos trabajado juntos. Utilizaste un objeto. La gente tal vez no va a recordar la meta, no va a recordar que si el número tal, que tantos números, que el diseño que comienza en la semana tal y tengo que tantos clientes y prospectar. No, tal vez todo eso no lo van a recordar, pero van a recordar el lápiz. Y tú miras así, pero entonces ¿de qué me sirve si yo lo que quería comunicar era el proceso de la venta? Bueno, porque cuando la gente recuerda el lápiz, va a pensar en ti y en lo que tú le dijiste. Es el puente asociativo. Igual que si digo, ya sabes quién, pues en quién estoy pensando. Me canso ganso, ejemplo que habíamos puesto hace un rato. ¿En quién estoy pensando? Lo asociativo. Y de esa manera, cuando te asocian a ti con el objeto, te asocian a ti y por lo tanto a tu mensaje. Y tu mensaje se vuelve importante para la gente. Esto es un ejemplo del uso del objeto. ¿Es ideal hablar en metáforas para explicar algún mensaje? Es preferible, claro que sí. Cuando utilizamos la metáfora, y nuevamente dando cátedra, la metáfora es una figura retórica que consiste en poner en características de otra cosa lo que se parece a uno. Por ejemplo, si yo digo, la metáfora utiliza un ejemplo de otra cosa. Estamos hablando del trabajo en equipo, en lugar de decir el trabajo en equipo, diría como los lápices, ¿no? Que es lo que hicimos ahorita y los mostramos. Ahí estoy utilizando una metáfora. Porque los lápices, como los hemos puesto juntos, nos recuerdan ese trabajo en equipo. Sin embargo, nosotros nunca somos lápices, en realidad somos personas. Entonces, bien, el uso de la metáfora funciona no para cargar el discurso de puras metáforas, no se trata de eso tampoco, sino de cuando un concepto, una idea, sea una idea central en tu mensaje, una idea esté bien definida en tu mensaje, una idea sea muy importante en tu mensaje, tú puedes utilizar una metáfora para repetir esta misma idea de diferentes maneras. Estás diciendo lo mismo. Lo dijiste primero con palabras técnicas, lo dijiste después con una historia, lo dijiste después con una metáfora, lo dijiste después con una repetición, pero lo dijiste de muchas maneras el mismo el mensaje. Por lo tanto, queda muy claro, es más potente y se logra el poder de convencimiento del que estamos hablando. Ese es el primer caso. El segundo caso es cuando no te entienden. Cuando el concepto o las palabras de por sí son tan difíciles que no te entienden. Un ejemplo de eso es cuando yo hablé de la anadiplosis. Dios mío, ¿qué nombres tan difíciles le ponían a las figuras retóricas? O sea, parecen nombres de antibióticos. O sea, ¿quién se va a acordar de anadiplosis? Es un nombre horrible. Sin embargo, si nosotros hacemos fácil la explicación, utilizamos una metáfora o cualquier otra figura para que sea sencillo de entender, tu público lo va a comprender mucho mejor. Como cuando hacíamos la metáfora del plato de comida hace un rato con la pregunta de Ángel. Explicamos las cosas y cerramos con la metáfora para que fuera todavía más comprensible. Si veo que hay gente interesada en los temas de retórica, de figuras retóricas, de algunos trucos que se utilizan en el lenguaje para el discurso, etcétera, les quiero comentar que voy a estar impartiendo un curso que justamente es el curso del poder de la retórica, así se llama. Ese curso va a abrir a mediados de este mes de junio, estoy hablando de la fecha del 18 de junio, y ustedes son los primeros en enterarse, por cierto. ¿Por qué? Porque no lo he lanzado, porque ahorita estoy en otras ocupaciones con otros cursos y no hago publicidad de otros cursos hasta que no haya terminado una buena carga de ellos, ¿no? Pero sí, va a estar en inicio el 18 de junio, se los voy a compartir por mis redes sociales. Les pido entonces a los que están presentes y les interesa los textos de los que ya les hablé, les interesa el curso del 18, ¿verdad? Y algunos que me están preguntando por WhatsApp, entonces de una vez a todos les digo, igual los que les interesa el libro del poder de convencer, escríbanme lo siguiente, así, para que sea muy fácil de ubicarlos a ustedes. Me pone poder 72. Poder 72. Y con eso yo sé que usted vio esta conferencia y que usted está pidiendo información sobre el curso, está pidiendo información sobre el libro El Poder de Convencer
y usted además quiere que yo le comparta algunos de los textos de los que he hablado. Me pone poder72 a mi WhatsApp, en mi Instagram o en Twitter, donde usted quiera, preferiblemente WhatsApp. Bien, así resolvemos este tema de que hay muchos canales, ¿no? Ok, bien. Bien, Astrid. Bueno, no sé si hay una pregunta más. Patricia Aguirre pregunta cómo adquiero el libro, pero ya le respondiste cómo Eso. tiene poder 72. Mira, a mi WhatsApp que está allí, ese es mi WhatsApp, 962-184-6355 con el código de México, ponen la palabra poder y el número 72. Y ya sé que ustedes son de estas conferencias y yo les respondo por ahí todas sus preguntas, no se preocupen, Bien. relacionadas con esto. Bien, primero que todo, a nombre de la Sociedad de Debate Antofagasta, hasta el momento, una de los talleres que ha tenido mayores éxitos en todos los ciclos de talleres, oratoria y debate con invitados internacionales. Gracias. Un gran éxito. Gracias a ustedes. Alta concurrencia y también por redes sociales hay felicitaciones, dice que enviaron un saludo a la profesora María Eugenia Abuil de Argentina, te mando un saludo por el... Déjame comentar esto, Daniel, por favor. Y en vivo y directo que Euge está viendo esto entonces. Quiero decirles que Euge es la primera culpable de que yo esté en México, número 1. Número 2, Euge, en mi libro estás tú, aquí estás tú, y hay una historia, hablando de storytelling, hay una historia nuestra, Euge, de una de las actividades de debate, yo creo que tú debes recordar cuál, en Colombia, cuando fuimos por allá a la Cámara de Representantes, en el Congreso de la República de Colombia, hay una anécdota nuestra ahí. Entonces, aquí está en el libro María Eugenia Win y todo. Imagínate tú la fuerza que han tenido la presencia de algunos de ustedes del debate, que han estado allí y cómo han marcado también mi vida. Y hasta en el libro los menciono. Exactamente. Bien a todos. Bueno, de todas maneras, de primera instancia, todos nos marcó una historia. Primero la Astrid la conocimos de debatiente, ahora eres conferencista, eres una catedrática de cómo enseñar a discursiar, cómo enseñar a tener la mejor defensa que es las palabras, que uno piensa que tiene la mejor defensa de las palabras, pero a veces comete errores. Yo creo que la única, y yo creo que están todos los presentes, que la única del mundo, una de las personas del mundo que utiliza las palabras con el convencimiento, con la seguridad de lograr cada uno de los objetivos. Personalmente a Nati la conozco desde el año 2012 y ella ha hecho toda una trayectoria completa. Una como debatiente y ahora como encargada de dictar todo lo que aprendió. Pero dictar todo lo que aprendió en todo el mundo y a todos los países de Latinoamérica. Dictar todo lo que aprendió, todo lo que fue ella, porque es su sello personal. Por eso dice el poder, el convencimiento. Todos fuimos convocados al poder del convencimiento, al poder de las ideas. Uno que es profesor, uno da poder de convencimiento, pero a veces algunas personas no entienden el poder del convencimiento. No saben el juego, lo que es el debate, no saben el juego, lo que es el movimiento latinoamericano que basaba una tesis de Ana María Díaz de Fez de Colombia, que nos marcó todo en una encrucijada. Y yo creo que ese movimiento latinoamericano de debate en español lo utilizó el método tuyo, el aro. Haciendo un análisis, es el aro, argumentar, retórica, oratoria, es igual a convencer que el debate y el discurso público no requiere unidad. Aquí por eso estamos unidos todos. Aquí no estamos hablando de derecha o de izquierda o de partidos políticos.
Aquí nos une una sola cosa, es el debate, es el discurso, es la forma de enseñar. Y yo creo que ustedes están viendo presente, cómo seguimos las trayectorias de Astrid, personalmente hablando, es muy orgulloso de tu trayectoria y lo lograste con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, porque esto no es llegar a hacer dictar conferencias de la noche a la mañana, sino se requiere preparación, constancia, discurso, una anécdota que pasamos o compartimos juntos, no lo voy a decir por respeto, pero hay un montón de cosas que marcaron a todos nosotros. Y la Así que es. no más es Astrid, entre otros actores, otras personas que han sido debatientes en todos los otros países, y acá tenerla una institución que se está recién formando como Sociedad de Debate Antofagasta. Falta el tema del registro legal que por el tema de la pandemia no tenemos, pero una vez terminada la pandemia se registra y se constituye más. Y por eso el motivo de hacer estos ciclos, porque la idea es convencer a todos ustedes la importancia, lo que es el debate, lo que es la oratoria, lo que es el convencimiento del saber, una formación académica, y eso es importante. Daniel, hay que hacer en algún momento alguna plática así abierta, Sí. con varios del debate, es que somos muchos, ¿no? Pero bueno, algunos que nos podamos juntar para hablarle a otras personas de lo que es el debate, porque la gente imagina otras cosas. Entonces, cuando yo les digo, llevo haciendo debate 12 años, imaginen que de repente en campañas políticas o que reunía con mis amigos y discutíamos temas. Entonces, hay como que explicar un poco a veces, informar de qué va esta disciplina, porque es una disciplina que es muy antigua, que nació en la antigua Grecia, que fue practicada hasta en la India. Hay toda una escuela también oriental del debate, de la que casi no se habla en este hemisferio del mundo, y que los ingleses han sabido explotar muchísimo, y que luego de ahí migra a Estados Unidos, forma parte de una cultura también, incluso una cultura política norteamericana, pero que viene heredada de los ingleses, y también nosotros en Latinoamérica hicimos nuestra propia esencia del debate, o sea, aprendimos los métodos de los formatos de debate, de competencias, de ir a otras universidades y competir y todo lo demás y ganar premios, pero esos métodos los adaptamos y los usamos afuera del debate. Entonces, ese tema de qué es el debate, ¿qué es eso? Que le dicen debate con formatos, ¿no? Exacto. Y para qué se usa y cómo se come y qué onda con eso, estaría muy interesante que lo compartiéramos. Gente, como ejemplo de dos personajes que tal vez ustedes conocen, Barack Obama y Oprah Winfrey, ambos fueron debatientes. ¿Qué es ser debatiente? Pues dedicarse a la disciplina del debate, ¿no? Entonces es un tema interesante, profundo, pero además como secreto. Es como si fuéramos los Illuminati de la academia. ¿Quiénes son esos que están haciendo esas cosas raras en un salón, no? Hay que exportarlo al mundo, darlo a conocer. Hay que exportarlo al mundo. Bueno, aprovechando que está tu Astrid, voy a promocionar lo siguiente. El sábado 13 de junio, vamos a hacer un curso intensivo, un taller intensivo de didáctica del debate. Para todo esto va dedicado a todas las personas, a todos los profesores, personas y directores de sociedad de debate, instructores de debate que quieran aprender estrategias de debate, didáctica del debate, cómo enseñar, cómo evaluar un debate. Se hace un trabajo intensivo el día 13 de junio, ¿ya? Esto va a tener un costo, mayor información lo vamos a poner en la página Sociedad de Debate Antofagasta, en la ficha, con la información correspondiente, para que ustedes participen, tanto de Chile como del extranjero. Ahí van a estar, la idea es enseñarle en base a una investigación
en base a una experiencia que, y en basado en ti mismo punto el tema del aro, del tema del debate, de cómo enseñar el debate a niños, cómo enseñar el debate a jóvenes, cómo enseñar todo, porque ahí partimos. Entonces partimos de la universidad, lo abarcamos a paradigma hacia la escuela pública. Y por eso hay tantas escuelas públicas en Latinoamérica que están haciendo campeonatos de debate, como en este caso la escuela Juan Alarco Damer, que es de Perú, la cual le mandamos un saludo al profesor Julio Vera, que es el director académico de la Sociedad de Debate, y mañana va a haber un pretorneo para probar las competencias posteriormente tal. Bueno, Astrid, en virtud de la hora, te agradecemos tu presencia, por tu tiempo en este taller. Se logró todo lo que esperábamos. Esperamos todos nosotros, esperamos contar contigo una próxima oportunidad, con dictando otro taller, o haciendo una charla, haciendo una entrevista, o haciendo un foro. Ahí veremos, vamos a poner de acuerdo más adelante. Y te deseamos todos los mejores éxitos del mundo en todos tus proyectos por todo este año, independiente de que estamos en pandemia, pero igual estás haciendo proyectos importantes. Y Gracias. ya voy a tener tu libro, así que igual lo voy a adquirir, así que me tienes que guardar tu libro Astrid para leer, ver con cada anécdota, porque esa historia de vida y ese fruto que vamos creciendo es una semilla importante. Astrid, muchas gracias por todo, y en verdad... Bien, te vamos hasta Chile. Muy bien. Sí. Astrid, ¿me escucha? Ya, ahora sí, se cortó un poco. Sí. Te lo mandamos hasta Chile, no hay problema, porque el libro se envía a diferentes países de Latinoamérica. A Chile se lo enviamos al maestro Armando. Él tiene otro nombre en Facebook, ¿no? Tiene de hecho un equipo de debate en Chile, con jóvenes, con chicos de secundaria, escuela. Y a él lo conocí en Buenos Aires, Argentina, en días de debate 2015. Buenos Aires, Argentina, hace 5 años. Ahí estuve dando unas clases de argumentación y ahí estuvo él. Entonces, siempre interesados todos en compartir, aprender de todos. Y ella también estuvo como muy al pendiente del libro y le mandé un lote como de 10 libros. En Chile ya hay libros en Chile, hay libros en Ecuador, hay libros en Argentina, hay en España, en México, obviamente, en Guatemala, lamentablemente no hay en Venezuela, que es mi país de origen, está muy difícil enviar los libros para allá, pero ojalá en algún momento las cosas cambien y tengamos la oportunidad de poder enviar los libros y también en mi tierra tengan el poder de convencer. Muy bien, muchas gracias, Astrid, te deseamos los mejores éxitos del mundo y gracias por esta taller que diste desde México. Damos una hora menos con Chile, así que muchas gracias, Astrid, por todo tu tiempo y tu voluntad por participar, porque igual es complicado gestionar profesores dependiendo de sus agendas, todos tienen una agenda ocupada. Entonces ella dijo, ni dependiendo de la posibilidad, ella dijo que sin ningún problema. Así que muchas gracias, Astrid, por compartir tu experiencia con nosotros en este momento. Bien, un abrazo grande, nos vemos muy pronto. Gracias a todos. Hasta la próxima. Chao, chao. En virtud de darle cumplimiento a este taller, vamos a finalizar. Se agradece a toda su asistencia y lo estaremos viendo en una próxima oportunidad y vamos a dar información acerca del curso didáctica, del taller didáctica del debate. Así de ya les mandamos un cariñoso saludo y que tengan muy buenas noches.